Estamos de vuelta con A Partir de Ahora y tal como le comentábamos en el inicio, vamos a tratar hoy el tema de la violencia escolar. Violencia en las escuelas, peligro en las aulas. Y no estamos exagerando. Vamos a pedir de nuevo al señor director que nos coloque ese video que en este momento está siendo sumamente cuestionado de un estudiante, específicamente en el Liceo Moraima Veloz de Vallaguana, la provincia de Monte Plata. Una pelea entre estudiantes que está en este momento bajo investigación del Ministerio de Educación. Precisamente por eso no nos puede acompañar una representante del Ministerio, porque está en Vallaguana investigando las causas de este pleito entre estudiantes, que no es una excepción, sino que es uno de los tantos que durante todos estos años se han escenificado. Tajira, esta problemática de la violencia en las escuelas, tú que has ahondado en este tema, definitivamente es mucho más complejo de lo que imaginamos. Claro que sí. O sea, realmente uno mira solamente a la problemática de la violencia en nuestra sociedad cuando suceden cosas así, de un video que sale, de una escena, que todo el mundo se escandaliza, pero la cotidianidad de las escuelas hace años en la República Dominicana, que es una cotidianidad bañada de violencia, Ya. bañada de una violencia que se da entre todos los actores, en la que no sale ileso ni el personal docente, ni el directivo, ni estudiantes, ni familias, o sea, toda la comunidad educativa se maneja en unas relaciones de violencia, de Ya. mucha violencia. Muchas violencias. Señor Wermecker, usted como investigador de UNIBE también ha estado ahondando en la problemática. Así a rasgos generales, ¿le parece definitivamente que hay que poner la mirada en esa problemática? Sí, como dijo Tahira, el tema de la violencia es un tema que penetra realmente todos los aspectos. Y no solamente es en la comunidad educativa, realmente la cultura de violencia está también en la familia, está en los barrios, está en el entorno, está en el tráfico, Ya. está en todos los entornos. Así que hay una penetración de violencia por todos lados y se está visibilizando hoy en día mucho más. Y sobre todo situaciones así con este video muestran que realmente hasta ahora no hay una respuesta muy débil, vamos a decir. Así es. En este momento tenemos en pantalla el estudio que realizó UNIBE, la universidad, a petición del Ministerio de Educación. Un estudio importantísimo para ir viendo qué miradas hay que definitivamente ofrecer a este problema tan grande de la violencia en las escuelas. Vamos de inmediato a entrar en materia porque los orígenes de esta violencia definitivamente hay que saber cuáles son. Porque uno, cuando se entera por las noticias, y a propósito, señor director, podemos ir colocando todas esas noticias que de manera muy frecuente aparecen en los periódicos, que nos hablan de problemáticas en las escuelas, de riñas, de diversas manifestaciones de violencia. Los orígenes de esta violencia, según las investigaciones que ha realizado Tajira Vargas en sus estudios, uno de ellos podría ser precisamente ya lo que hemos avanzado, es que la escuela reproduce el círculo de violencia existente en las familias, en las comunidades, en los barrios y en la sociedad. Una de las muestras más palpables de la violencia que viven nuestros niños es precisamente los niños de la calle y en la calle. Por eso vamos a colocar este corte del señor Eduardo Gallardo, que es especialista en violencia infantil del UNICEF, que nos va a hablar de esta realidad de nuestro país, de los niños que están en la calle, que muchos están en la escuela, pero que en la calle precisamente son víctimas de toda esta violencia generalizada. Son niños que viven en la calle, que muchas veces han huido de su familia por condiciones graves, porque abusaban de ellos, porque los maltrataban, o de ellas y que las maltrataban, y que no tienen ninguna otra opción más que vivir en la calle, porque de esa manera están lejos de quienes, debiendo cuidarles, en cambio les maltratan, los abusan, los violentan. Están lejos de quienes precisamente debieron cuidarles, pero que en vez de eso los maltratan. Vámonos con Nilka Castro en el estudio C. Nilka,
¿Estás de acuerdo con esta aseveración? Una de las principales razones de la violencia en las escuelas es precisamente porque esa violencia se reproduce y los niños, evidentemente, la reproducen en su entorno escolar. Bueno, es que la escuela es un reflejo de lo que es la comunidad y de lo que es la sociedad. El niño en el proceso de socialización o la niña va tomando tanto de la familia como de esa comunidad, de ese entorno que les rodea. Y su forma de interpretar este entorno, él lo va a repetir y lo va a replicar en su accionar. Y eso es lo que él lleva a la escuela. Entonces la escuela es un reflejo de lo que hay en la comunidad y de lo que hay en la sociedad. Ya. Muchísimas gracias. Ya continuamos con usted dentro de poco. Tajira, esta aseveración que es fruto de tus investigaciones, esta reproducción de la violencia de los niños en la escuela, ¿qué tanto se magnifica? Bueno, se magnifica por lo siguiente. Primero, el problema en la familia es que se entiende que las conductas cambian con el ejercicio de la violencia. O sea, nuestras familias todavía siguen reproduciendo las pelas, el ejercicio de violencia, el pegar, y entender que pegar y castigar de forma violenta o la violencia verbal es la forma en que logran que cambie. Eso mismo ocurre en la escuela. O sea, el docente utiliza ese mismo método para corregir conductas a través del ejercicio de la violencia. Puede ser violencia física, también violencia psicológica, acoso y también violencia verbal. Entonces, los jóvenes, los niños, las niñas, tienen en sus relaciones una manera también de resolver los conflictos, de buscar que el otro cambie su forma de relacionarse conmigo a través de la violencia. Entonces, todos estamos permanentemente usando la violencia para resolver conflictos y para manejarnos. Pero ¿qué pasa? Que en la escuela, que debería ser el espacio de ruptura con ese círculo de violencia, el espacio donde haya una generación de cambio, ¿no? Un proceso de cambio cultural, no lo es. ¿Por qué? Porque tanto el personal docente como directivo sigue reproduciendo la visión autoritaria de la educación y entiende que la única forma en que esos jóvenes pueden cambiar es de la forma en que lo está manejando. Y además obvian la violencia que existe entre ellos, la sienten como algo que es totalmente normal, se ha normalizado la violencia. Pero estamos hablando de profesores, señor Peter. Entonces, yo me pregunto, ¿no se supone que un profesional de la educación debe haber recibido las suficientes herramientas para manejar situaciones de una manera civilizada? Sí, claro, se supone, pero sabemos que en la práctica estas herramientas son muy flojas. El mismo ministerio ha trabajado en eso en los últimos años bastante. Han elaborado muchas herramientas para maestros, para formarle mejor para el equipo de gestión. En este momento con ONIVA tenemos un proyecto también para trabajar el tema de violencia escolar, donde se capacita todo equipos de gestión, psicólogos, maestros, pero vemos que es un proceso donde falta mucho por hacer, en el sentido de que hay creencias culturales que justifican la violencia, que uno primero tiene que desarticular, porque antes de identificar una situación tú tienes que primero cambiar tu mirada. Y eso es un proceso que toma tiempo. Y siempre hay maestros, directores, psicólogos que van muy bien y que quieren hacer un trabajo muy bien, pero hay muchos otros que no colaboran. Tú tienes una clase de 50 alumnos, una tercera parte tiene 3 años sobre edad, vienen de familias donde los niños presentan muchos problemas. Entonces, ¿cómo dar clase con un grupo, un aula así? Es sumamente difícil y hay mucha impotencia. Claro, si se le añade los bajos sueldos, la carestía de la vida, la inseguridad en las calles. Son seres humanos, no es justificando, pero toda esa problemática que vivimos los dominicanos también la viven los profesores. Hay, por ejemplo, maestros o un psicólogo que con mucha energía inicia y después de 2 años
dice, voy a hacer una visita a domicilio a tal familia, y los otros maestros o profesores dicen, pero qué tonto, tú te preocupas por eso, eso te va a pasar. ¿Por qué? Porque los otros ya están acostumbrados a no hacer nada, a ser indiferente, porque es tan difícil. Hay tantos desafíos en lo que uno tiene que meterse. Y eso solamente se puede hacer cuando hay un equipo entero de una escuela que dice, ok, todos juntos vamos a hacerlo. Y nosotros vemos que hay escuelas que están trabajando en zonas muy vulnerables, y tú vas a esta escuela y tú ves la diferencia. Ya, vamos a tocar ese punto un poquito más tarde, de qué hacer para ir cambiando la situación. Nos vamos al segundo punto que podría ser origen de esta violencia en las escuelas, y es la presencia de una normalización de la burla o acoso. La palabra bullying se ha puesto de moda en los últimos años, pero definitivamente durante décadas en nuestras escuelas se ha hecho mucho maltrato a los demás niños, y esto no es las burlas, por ejemplo, las humillaciones y acosos. Lo peor de todo es que no son reconocidas por docentes, directores de centros, padres, madres, como violencia, sino como una simple diversión. Entonces, ahí también podría estar uno de los orígenes de tanta violencia. Nilka, el tema del maltrato a los estudiantes de parte de otros, el tema del bullying, todavía falta mucho por trabajar para concientizar de que realmente el bullying es violencia. Sí, todavía es un tema que tenemos que trabajar, es un desafío pendiente, producto de que no se ven las características y a veces se define mal también el bullying, porque vemos qué pasa, que muchas veces los adultos dicen que son juegos entre los niños, las niñas o los adolescentes, y no ven la afectación que está teniendo la persona que está vivenciando el bullying. Otro elemento es que también el bullying, los estudiantes cuando lo practican, buscan precisamente, una de sus características es hacerla en espacios donde a veces no estén los adultos y las adultas, como una manera de cubrirse. Porque en el bullying están implicados muchas personas desde diferentes roles. El que ejerce la violencia o a veces el que la organiza, o también los que la visualizan, o los que se quedan, los que se hacen cómplices silentes. Entonces vamos viendo en todo eso cómo se va normalizando una práctica, y cómo quien vivencia el bullying, quien es víctima de bullying, se va viendo cada vez con menos oportunidades y con menos piensa a veces que tiene menos posibilidad de salir. Además que el bullying es repetitivo. Una característica es que no es un solo hecho, son muchos hechos que muchas veces van en incremento. Y ahí también entra la violencia psicológica. Perfecto. Precisamente con el tema del bullying vamos a continuar, porque hay ciertos estudiantes que son más propensos a ser víctimas de este mal. Y entre ellos están, por ejemplo, las razones de diversidad étnica, discapacidad, apariencia física, estatus social y orientación sexual. Pues vamos a colocar este corte de Christian King, quien es director ejecutivo de Transa, una ONG que trabaja con transexuales en el país, que nos va a hacer ver qué tan difícil es para un transexual vivir en el país, y sobre todo si tiene que estar en la escuela. El tema es la discriminación por identidad de género. Las personas trans, transexuales, travestis y transgénero somos personas que tenemos una identidad de género que no se corresponde con nuestro sexo biológico. En el caso de si somos biológicamente hombres, pues nos identificamos algunos como mujeres, otros como mujeres y también como hombres si somos travestis, y pues la sociedad no acepta que biológicamente una persona exprese y represente un rol de género que no se corresponde con lo que la sociedad le asigna. Escuchábamos a Christian King de Transa. Takira, en tu experiencia, en tus estudios, definitivamente el tema del bullying es una situación que afecta sobremanera a los chicos que tienen una orientación sexual diferente. Totalmente, es el más frecuente. En un estudio que estuve haciendo recientemente para participación ciudadana, en los centros en que estuve trabajando, de educación media y de educación básica,
reconocido por los mismos estudiantes, las principales víctimas de bullying son los estudiantes que son de opciones sexuales diferentes, tanto muchachas como muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos reciben acoso de los otros estudiantes y las otras estudiantes, pero también del personal docente. Entonces, cuando tú cuestionas al personal docente sobre ese tipo de bullying, te dicen que lo que pasa es que ellos son anormales. Entonces, O sea, el trato que le da el maestro... En esa etapa, en bueno, maestros y docentes. Espérate, maestros y maestras que están acosando, o sea, humillando a los estudiantes por ser de una opción sexual diferente. Entonces, reproducen lo mismo y fortalecen el bullying que están viviendo estos mismos estudiantes por los otros. Para y mí no se me hace buscan la difícil forma de creer, Tajira, resolverlo. se me hace difícil. Yo me estoy imaginando que eso puede pasar en el interior, donde hay personas que No, no no, han no, no, manejado, no. pero Te aquí en la estoy hablando capital. de centros en la capital, en Santiago, en San Francisco, en muchos lugares, y del personal docente cómo lo maneja. Pero no solo eso, otra violencia que se vive y acoso es hacia las muchachas que son activas sexualmente o que están embarazadas. Un punto que vamos a tocar Un punto que el precisamente. MINER todavía no resuelve, o sea, siguen Sí. expulsando a las muchachas por estar embarazadas y la mandan a educación de adulto. Y a las que son activas sexualmente, que están viviendo con el novio, y los mismos docentes me lo dicen, Ujú. no la dejan en la escuela. Así es, así es. Precisamente este punto que acaba de tocar Tajira, el tema de las jóvenes embarazadas, y vamos a tocarlo cuando regresemos, porque el tema del matrimonio infantil forzado es otra de las muestras de violencia, y esto se manifiesta también en las escuelas. Así que regresamos de inmediato. Violencia escolar, peligro en las aulas, el tema de esta edición de A Partir de Ahora. En el anterior bloque nos quedamos con una problemática que también es sumamente preocupante en estas variantes de violencia. Nos hablaba Tajira Vargas sobre esta situación que se le presenta a muchas muchachas que salen embarazadas y son expulsadas de las escuelas, violando la ley de educación. Precisamente vamos a tocar este punto y con un corte, porque parte de esta desgracia de muchas de nuestras muchachas también tiene que ver con el matrimonio infantil forzado. Vamos a escuchar este corte de Raquel Casares, que es líder del programa Transversales del Plan RD, que nos va a tocar este punto de qué tan grave es la situación de muchas infantes en el país que son obligadas a casarse. Matrimonio infantil forzado es cuando uno de los contrayentes se ve coaccionado por alguna razón, ¿no? Bien porque sea la propia fuerza o bien porque haya un entorno social o familiar que le esté presionando a tomar una decisión sin su plena libertad y ejercicio de derechos. Entonces, bueno, el matrimonio infantil forzado sí existe en República Dominicana. Eso no es algo que digamos desde el plan internacional, sino que ya se habla de ello en informes a nivel global. Las cifras a nivel nacional de, por ejemplo, de Enogar, que es la encuesta de población por excelencia, Enogar Mix, dice que el 12.5% de las dominicanas se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37% antes de los 18. Ahí teníamos esta muestra. Y lo que pasa muchas veces es que la chica sale embarazada y los padres, bueno, como resarcir el daño, como se le dice todavía en el interior del país, pues obligan al autor a casarse con la niña. Nilka, esta situación de niñas, adolescentes que salen embarazadas en las escuelas y son expulsadas, primero violando la ley de educación, pero segundo, reproduciendo mucho más violencia para ellas, porque entonces las casan como para resarcir el daño y también son víctimas de violencia con su pareja. Mira, en este tema de embarazo en adolescentes yo creo que hemos avanzado. No voy a decir tal vez que estemos en el punto óptimo, pero creo que hemos avanzado porque a partir de que salió la norma del MINER, está bastante claro que un estudiante no puede ser expulsado de la escuela y que un estudiante que es o una estudiante que es expulsada puede reclamar. Y es más, ya han habido casos que han ido a la justicia
y que con la normativa han salido beneficiados. La norma lo que busca es que todos esos elementos y prácticas que han estado en la escuela, que no garantizan los derechos de los niños y las niñas, garantizarlo. Sabemos que con la norma en un momento ha habido ciertos impases, pero cada vez la norma sigue, se está estableciendo y se han hecho acciones para que la norma funcione. Por ejemplo, la norma ahora tiene un protocolo de actuación para casos y en este protocolo se abordan los casos que se dan más frecuentes, como tanto el del bullying, el de la violencia escolar, el mismo acoso sexual, como temas de que la escuela aprenda a cómo manejar estos casos. Ya, muchísimas gracias, Nilka. Tajira, de todas maneras, esta situación que tú tocaste ahorita del embarazo en las escuelas, antes de que me continúes explicando qué tan grave es la problemática, vamos a escuchar otro corte. También es de Santa Mateo, quien es asesora nacional de género e inclusión de Plan RD. Ella nos habla de las razones por las cuales muchas veces estas niñas salen de sus hogares y se casan, son obligadas a casarse a destiempo, porque hay muchas variantes en ese sentido. Y todo esto también tiene que ver con la situación de violencia en las escuelas. Veamos. Muchas veces las niñas en el hogar no son bien escuchadas, sienten que no tienen una comunicación, que muchas veces en la casa se reproduce todo un tema de violencia contra ella. Entonces, el factor maltrato podría ser uno. Ese es un factor. El otro tema también que lleva es el tema de la pobreza, de las limitaciones que tienen las niñas muchas veces de acceder o querer algo. Violencia y pobreza en gran parte de la sociedad dominicana. Tajira, todo esto se mezcla. La niña es violentada en su hogar por los padres, por los hermanos, hay pobreza y ella ve en el matrimonio una especie de escape. Pero entonces muchas veces se encuentra la violencia en ese hombre que muchas veces es adulto y también la violencia la encuentra en la escuela. Así es. Sí, yo creo que hay algo que hay que destacar, que es lo que pasa con el tema de género, que el enfoque de género, cómo se maneja una escuela que sigue reproduciendo el machismo y el sexismo, porque las maestras y maestros y directores de centro saben quién está casada o no está casada en la escuela, supuestamente, aunque hay muchas que lo esconden para no ser expulsadas. O estigmatizadas. O estigmatizadas, ¿no? Porque la expulsión se maneja desde muchas sutilezas, ¿no? En ese sentido. Pero no saben quién está casado. Saben quién está embarazada, pero no saben quién tiene otras muchachas embarazadas. Entonces, todo este tema del problema de género que hay en la escuela, obviamente es un tema también de violencia de género. ¿Entiendes? Claro. O sea, y es un problema de violencia de género estructural, pero hay otros problemas de violencia de género en la escuela. O sea, en la escuela a las muchachas que tienen, a las muchachas se les tiene restringido una serie de formas de vestir, peinados, sí, que eso uso de aretes. Vamos a tocar ahorita. Vamos y a todo con eso, la situación, sí. Y a los muchachos por igual, ¿me entiendes? Entonces, eso también es un ejercicio de violencia, con el tema del cuerpo, el manejo del cuerpo, ¿no? Entonces, todo este tipo de ejercicio de violencia está en una visión de género que tiene la escuela, que tiene la familia, que tiene la comunidad, y donde las principales víctimas son las niñas y las adolescentes. Las adolescentes muchas veces se casan buscando esa opción, como tú decías, de salida, pero también muchas veces se casan porque entienden que por el hecho de estar teniendo sexo ya hay que casarse. Y eso solo ocurre en los estratos pobres, lo que no ocurre en las clases medias. Entonces, ahí hay un tema también de la cultura popular vinculada al tema de la marginalidad. ¿Entiendes?
Señor Uermeca, permítame decirle a Peter, Sí, sí, sí. para que no me dé a mí algo aquí. Según sus investigaciones, ¿qué tan frecuente es esta estigmatización de las muchachas que salen embarazadas en las escuelas? Y si realmente se está cumpliendo esta ley de no expulsarlas. Yo pienso que, por ejemplo, en un proyecto que estoy colaborando con el Hospital Los Mina, allá, donde hay más de 2.000 adolescentes embarazadas por mes, vemos que gran parte de eso ya no son expulsados. Así que, como Nilka ahorita dice, vemos que hay un cambio comparado con hace 2 o 3 años, por ejemplo. Pero todavía hay, aunque no son expulsadas, sigue recibiendo mucho rechazo. Ya. Por sus compañeros, por los maestros, comentarios inadecuados. No hay todavía un trabajo sistematizado de adoptar un plan de estudio a esta nueva situación, porque la misma familia también rechaza a la muchacha muchas veces, porque ya tú estás perdido, ya no tiene futuro, ya no tiene que estudiar. Eres mujer. Así que hay un montón de factores de exclusión que con el embarazo se multiplican. Por supuesto, estamos hablando de una mujer en un estado especial, sí. Y entonces cuando es víctima de violencia psicológica, evidentemente que le va a afectar. Y toda la culpa se le da a la mujer. Y el hombre sale ya, y en todos los planes de prevención nacional se quieren hacer charlas. Muchas de estas muchachas han pasado por charlas de prevención, saben cómo prevenir, pero con un sueño de salir de esta familia donde no hay atención, donde no hay pobreza, encuentran su príncipe que le promete el cielo, pero que no quiere utilizar protección, y entonces, de repente, en vez de este sueño, vienen en una otra miseria. Se convierte en un sapo el príncipe. Vamos a seguir con los orígenes de esta violencia en las escuelas y otro de ellos tiene que ver con la represión, como nos decía Tajira, la represión y control del cuerpo y la apariencia física de la población estudiantil. La ropa, los accesorios, peinados, zapatos y adornos que son supervisados estrictamente a la manera militar muchas veces y represiva por el personal docente, según comentabas tú en uno de tus estudios. Vamos a colocar este corte de Maribel Núñez, quien es periodista y activista social, defensora de los grupos afroamericanos en el país, que nos va a comentar precisamente sobre este tema. Veamos. Por ejemplo, cuando un padre que usa el pelo más o menos como él y que su hijo, para ponerlo en una escuela, le dijeron tiene que recortarle el pelo y ya ha pasado 5 años y él aceptó la regla del colegio y pone al niño, ya pasó 5 años, el niño tiene 13 años y se deja 3 pulgadas de cabello y en el colegio el director le dice al niño, óyeme, si mañana tú vienes aquí con esos cabellos, te lo voy a cortar yo. Y el padre ya se ve en la disyuntiva de que está desesperado porque su hijo quiere tener su pelo así. La represión con respecto a la vestimenta, a la imagen física de los estudiantes. Nilka, ¿ahí también hemos avanzado o todavía falta mucho camino por recorrer? Bueno, yo creo que ese es un tema en que nos falta todavía un buen trecho por recorrer. Vemos que todavía la escuela entiende que hay que tener un modelo o un patrón, o llámese, es como si todos tenemos que ser iguales. Entonces, eso en cuanto a la diferenciación del individuo, eso no contribuye. Y este es un tema que todavía tenemos pendiente y que todavía hay mucha resistencia al cambio. Por ejemplo, en los últimos tiempos, cuando hemos estado trabajando con docentes, uno de los temas que yo siempre abordo es el tema, por ejemplo, del pelo, qué incidencia tiene el pelo en la educación, y también el tema de, por ejemplo, una muchacha que usa el pelo rizo, que ella nació con ese pelo y que la escuela a veces entiende que no es de esta forma que lo tiene que usar. Entonces, ¿cómo es como si negáramos nuestros orígenes? Y ahí falta un trecho grande todavía, creo que por trabajar. Ya, los adjetivos de pelo bueno y pelo malo que todavía siguen vigentes en gran parte de la cultura dominicana. Vamos a escuchar este corte que también es interesantísimo porque es de una extranjera, es de una diseñadora española que se encuentra en el país y que vivió una experiencia que la marcó.
en los primeros días en que vino a la República Dominicana, y tiene que ver con este tema de el pelo en las escuelas, precisamente las niñas con el pelo rizo. Veamos. Pero es difícil exigirle a los adolescentes que acepten sus raíces cuando desde pequeños se les ha dicho que no lo hagan. Y yo nada más llegar al país encontré trabajo en una editorial de libros de texto. Y el primer dibujo, yo soy ilustradora, el primer dibujo que me encargaron era un recreo con niñas jugando. Y yo, fenomenal, hice un dibujo súper bonito, con niñas, con sus trencitas, sus bolitas. Y cuando llegué a la editorial, al día siguiente me dijo, no, pero tú estás loca, son libros de colegio privado, las niñas tienen el pelo bueno. Y yo me quedé como, ¿qué? No llevan trencitas ni bolitas. Y yo no entendía, yo acababa de llegar y eso de pelo bueno, ¿cómo va a ser? Ahí aterricé, claro, dije, pero, o sea, esto es un problema de racismo, ¿no? De clasismo, de todo tipo. Racismo, clasismo, pelo bueno, pelo malo. Tajira, todavía estamos en ese instante de pelo bueno, pelo malo. Así es. Y la escuela reproduce eso. Lamentablemente hay una violencia de identidad que es parte de lo que la escuela reproduce y se da tanto para las niñas como para los niños. Efectivamente. Ahora, por ejemplo, los jóvenes tienen unas modas, unos peinados, que el pelo rizo, o sea, en las nuevas generaciones hay una búsqueda a nivel de identidad y de respuesta a lo que ha sido la opresión con respecto a la identidad, sobre todo en nuestras raíces afrocaribeñas. Entonces tú ves cómo los muchachos que tienen el pelo rizo hoy se están dejando el pelo rizo largo. Y se están haciendo trenza, y se están haciendo su colita aquí arriba y el pelo aquí. Llegar a la escuela sí significa expulsión segura. ¿Me entiendes? Claro que sí. Llegar a la escuela con el pelo, con unas trenzas de parte de los muchachos, o con recogido aquí, dejándose el pelo largo y todo eso, eso es una expulsión segura. Y a las muchachas, el pelo rizo, con el pajón, como le dicen, también expulsión segura. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la escuela que tenemos. Una escuela que sigue viendo a los muchachos en una forma como si fuera una escuela militar. O sea, es la escuela de Trujillo. O sea, cuando tú hablas de los orígenes, hay que pensar que nuestra escuela sigue manteniendo y reproduciendo la cultura trujillista. Ya, autoritaria. Totalmente autoritaria. Y que detrás de esa cultura autoritaria tú puedes explicar lo que pasa con el tema de la sexualidad, el por qué no educación sexual, el problema de los embarazos adolescentes, que me gustaría, le exhorto al MINER y a NILCA, que revisen la aplicación de la norma en los centros dirigidos por religiosas y religiosos a nivel público y privado, a ver si realmente se está cumpliendo la norma y la ley con respecto a embarazo en adolescentes y con respecto a las muchachas activas sexualmente. O sea, está ese modelo de esa escuela que niega nuestra identidad afrocaribeña, que viene con esa visión trujillista, que es racista, que es machista, ¿no? Y que tiene todo este manejo de represión interna. Y por tanto, muchas veces solo miramos lo que pasa entre los muchachos y no vemos detrás de lo que hay ahí a nivel cultural. Y uno que durante toda su vida ha estado luchando contra esta discriminación hacia lo afro en nuestro país es el rockero Tony Almond, quien es activista social también. Vamos a escuchar este testimonio de Tony, lo que él piensa sobre el racismo en el país. Yo creo que sí existe racismo, y te voy a decir que precisamente cuál es nuestro tipo de racismo. Es el problema que tiene el negro en aceptar que es negro por lo que el negro significa en su cabeza. Eso es nuestro problema más grande. Porque decir que yo soy negro, y yo te puedo mostrar mi cédula que dice negro, me tomó mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí es nuestro primer racismo, que no es necesariamente el blanco contra el negro y el negro contra el blanco o la negación. Es básicamente que el negro no sabe que es negro y el que lo sabe ni siquiera lo acepta. La no aceptación de nuestras raíces afroamericanas, afrocaribeñas, otra de las grandes problemáticas y que se manifiestan en las escuelas. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar con este tema y lo que nos queda realmente nos va a hacer reflexionar, porque la situación es mucho más grave de lo que imaginamos. Volvemos de inmediato.
Violencia escolar, peligro en las aulas, el tema del día de hoy. Y nos vamos a una parte que también es sumamente cuestionable. Takira, según los estudios que has realizado, tú hablas de que existe ausencia de formas pacíficas y alternativas y de resolución de conflictos. Esto tanto entre estudiantes, que resuelven sus conflictos con violencia verbal y o física, y que igualmente los directivos de los centros y docentes, que la expulsión de la escuela es una reproducción del círculo de violencia que es antagónica con la naturaleza pedagógica y transformadora que debe tener la escuela. Es decir, el hecho de que no existan realmente alternativas pacíficas de resolver los conflictos en nuestras escuelas es parte del problema. Y ahí está los orígenes. Claro, ese es uno de los problemas básicos, o sea, cómo se resuelve el conflicto en el aula. O sea, cómo cuando se presentan peleas entre los muchachos, ¿qué pasa? O sea, los docentes te dicen, no, lo resolvemos con el diálogo, pero ese diálogo que muchas veces convocan a los padres, convocan a la familia para tratar de resolver eso, termina en una acción violenta. Yeah. ¿Cuál es la acción violenta? La expulsión. Ya. Entonces, ellos te dicen, no, se resolvió de forma pacífica porque ellos no le pegaron a ninguno de los muchachos. Ni lo trancaron en un cuarto solo a oscura. Que también todavía ocurre. Se está dando. Pero muchos docentes te dicen que no, que han logrado superar eso y que convocan a la familia, se reúnen con la familia y buscan la forma de resolver el problema, pero el problema termina en expulsión. Entonces, ¿qué yo encuentro? Que ese problema de expulsión, por ejemplo, yo hice un estudio a nivel de lo que es el problema de la masculinidad, cultura juvenil y el programa de alfabetización. Viendo la población masculina y también el estudio que hice de educación media para la ONE, ¿quién es la gran población que está fuera de la escuela? Es masculina. Ya, claro. ¿Quién es esa famosa población que la han catalogado como nini? Es masculina. Que está fuera. ¿Por qué está fuera? Cuando tú vas a las causas de por qué es la gran mayoría de esos muchachos que están fuera de la escuela, que se han dedicado muchos al motoconcho, a muchos tipos de actividades, pero entre ellas también actividades de riesgo, sí, ¿no? Y reñidas con la ley muchas veces. Exactamente. Muchos de ellos te dicen que fueron expulsados. Entonces, ¿qué hace la escuela nuestra? Resuelve su problema. Ya yo salí del problema, o sea, saqué al malo de la escuela. Pero realmente no resolvió ningún problema en términos educativos, porque la escuela debe generar un cambio y debe educar. Entonces tú no te puedes quedar con los buenos y saco a los malos. Entre comillas, sí. Señor Peter, según sus investigaciones, ¿qué tan grave es esta situación de que no existe una cultura de paz en las escuelas con respecto a la solución de conflictos, sino que la violencia se reproduce de muchas maneras? Sí, ese es el desafío principal, que no hay una alternativa, hay un malestar en el sentido de que no se sabe manejarlo de manera sin violencia, porque eso es la tradición. Pero veo también que hay muchas escuelas que, por lo menos por lo que yo veo, los últimos 3-4 años, han hecho muchos esfuerzos, donde yo veo que sí están buscando formas diferentes, donde hay un trato mucho más respetuoso, pero todavía hay muchas otras escuelas donde no se ve esta evolución y el ministerio tiene algunas herramientas para resolución alternativa de conflicto, pero por falta de fondos todavía no han sido implementados o solamente en 2 o 3 escuelas. ¿Y de no se fue lo del 4%? ¿Cómo? ¿De no se fue lo del 4%? Porque fondos hay. Parece que están muy ocupados en sobrevalorar escuelas. Vámonos con Nilka Castro. Nilka, el tema de que por tradición en el país no se ve a los niños como sujetos de derechos, ¿también podría estar incidiendo en la violencia, en la magnificación de la violencia en las escuelas? Bueno, eso es parte, porque aunque la ley, el código, tiene desde el 2003, todavía hay una gran resistencia a entender todo el sistema de derecho que protege a los niños, niñas y adolescentes. Y esto es parte de lo que hace que muchas veces no se tomen en consideración, por ejemplo,
las voces de los niños, los intereses de los niños y las niñas, y todas estas son formas de violentar. Por eso actualmente con todo el trabajo que se está haciendo para el protocolo y también con toda la política de mediación, se basa precisamente en estos aspectos de derechos fundamentales que debe de garantizar la escuela para un niño o una niña no ser víctima de la escuela, porque la escuela también debe de ser un modelo. Ya. O sea, todo el que está en la escuela debe de modelar conductas que sean coherentes con toda una práctica de derechos humanos. Ya, así debería ser, precisamente. Tajira, tú hablas en tus estudios de que se necesitan cambios en las prácticas y ejercicio de la violencia que existen en nuestros centros públicos y privados. Que esto supone procesos formativos de todos los actores educativos, es decir, el equipo directivo y docente de los centros, el estudiantado y las familias. Sí, así es, porque casi siempre cuando se ve la intervención en la escuela a nivel formativa, se piensa solo en el personal docente, pero tú tienes que ir trabajando paralelamente personal docente, familias y estudiantes. ¿Por qué? Porque hay directores de centros que me han dicho que han intentado hacer cambios, como decía él, hacer cambios en la forma de resolver los conflictos. Han hecho cambios, incluso hay directores que te dicen que no dejan que ellos al principio dejaban que los muchachos llegaran como quiera, que llegaran con el peinado que quieran, y fueron los padres, las madres, las familias los que presionaron para que tomaran medidas autoritarias. Sí. Sí. Entonces, líderes comunitarios, o líderes religiosos de la comunidad que tienen influencia en la escuela. Entonces, si tú vas a hacer un proceso de cambio en la escuela, con todo este tema de cultura de paz, tú tienes que trabajar con todos los actores a la vez. Porque las familias entonces comienzan a presionar al maestro, comienzan a presionar al director de centro para que sea fuerte. Incluso hay muchas escuelas todavía que los padres van a la escuela a resolver un conflicto con su hijo y le pegan a los hijos delante de todo el mundo. Ya, una vejación total. O le exigen al maestro que le pegue a sus hijos, o que le peguen al hijo que le dio el golpe a su hijo, ¿no? Entonces, porque ellos entienden que los maestros están siendo muy flojos. Entonces, tú tienes ese conflicto a nivel social de que tú tienes que ir generando cambios, pero esos cambios deben suponer un cambio en todo el sistema. Así es. Señor Peter, según sus estudios, esta dinámica tan compleja, tan complicada que se da entre familiares, los directivos de las escuelas, estas asociaciones de padres, ¿qué tanto podrían estar influyendo en el cambio o en la permanencia de estas agresiones violentas? No, esos son cruciales. Muchos psicólogos escolares, por ejemplo, me dicen que quieren implementar estas prácticas de buen trato y que luego en las reuniones de padres, como dice Tahira, hay mucha protesta y dicen, pero tú eres un apoyador. Como que tú quieres defender los débiles, tú eres un apoyador. Pero claro, tenemos que defender los débiles, pero ellos lo ven como algo abnormal. Así que hay toda una cultura de cambio y en muchas escuelas estas asociaciones de padres no son tan activos, son más... hay listados formales, pero la colaboración todavía no es como queremos. Y muchas escuelas inclusive intentan de incluir motivar estos padres, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Nilka, ¿tú también entiendes? No es tan fácil estos cambios que precisamos para ir cambiando la situación de violencia en las escuelas. Todavía la mayoría de las familias dominicanas persiste la situación de violencia para solucionar los conflictos. Bueno, es que la familia valida la violencia porque tenemos una cultura que la normaliza y la familia está inserta en esta cultura, pero también vemos en las escuelas que muchas veces, y es algo que estamos abordando y por ejemplo que yo he visto, que el padre o la madre en la escuela tiene también que contribuir a educarlo y muchas veces
los padres y las madres no se involucran lo suficiente, pero también la escuela tiene que buscar las estrategias e ir cambiando estrategias para lograr que los padres y las madres se involucren. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia que a mí me sirvió mucho y fue en una escuela que estuve por varios años colaborando en Los Minas. Cuando yo llegué me decían, los padres no vienen, son unos apáticos. Y empezamos a hacer cambios tanto desde el punto de vista de la convocatoria, de hacerla con más tiempo, de mandarla por escrito. Y cuando los padres iban, en vez de darles quejas, les decíamos, ¿qué ustedes necesitan? Y ahí vimos cambios de cómo los padres empezaron a asistir porque entendía que la escuela le estaba dando respuesta a sus necesidades, a lo que ellos verdaderamente querían. Entonces muchas veces es buscar cuáles estrategias son las que requiere la familia para poder contribuir con ella. Y creo que sí, que es de seguir intentando, porque la familia es un punto muy importante para el proceso escolar. Muchas gracias, Nilka. Tahira, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer para ir cambiando esta situación de violencia en las escuelas? Mira, yo pienso que en esa situación de violencia hay que tomar en cuenta la estructura del sistema educativo. O sea, el sistema educativo nuestro tiene una estructura distrital donde el distrito tiene un peso importante y los técnicos del distrito en el manejo que tienen en su relación con los docentes y con los directores de centro. Y muchas veces son un freno para el cambio, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos un problema también en el sistema educativo, que muchas veces estos distritos y estos técnicos distritales que debieran de ser los promotores del cambio, debieran de ser los que monitoreen y le den seguimiento a la escuela y a los docentes, ayudando a cambiar los métodos de resolución de conflictos, a cambiar los métodos de disciplina, a lograr climas de paz, de armonía, cambios estructurales, muchas veces son barreras para ese cambio, porque muchas veces lo que hay detrás es muchos procesos también de politización dentro del distrito y dentro del tema de la escuela. Entonces, un elemento que yo he planteado mucho en mis artículos con el tema de cultura de paz en las escuelas, es que las escuelas necesitan ser espacios de alegría. La escuela deben dejar de ser el espacio aburrido que rechazan los estudiantes. La escuela tiene que, y el momento en que la escuela es alegría, la escuela inicie cantando o inicie bailando las clases, ¿no? Con ritmos típicos de la zona, de la comunidad, integrando a los grupos de la comunidad que hacen música o haciendo que sus estudiantes hagan música, hagan danza, hagan arte, va a disminuir la violencia. Y eso está comprobado. O sea, en América Latina está comprobado que si tú implementas la educación musical, la educación artística como un eje transversal a nivel educativo en las aulas, no como una materia más de un día a la semana, una hora, o para resolver el problema del acto de la patria, ¿no? Sino una cosa que sea continua y sistemática, olvídate que el ambiente escolar cambia. O sea, en vez de tú empezar las clases con un acto de bandera, una oración y una, no sé si tú lo sabías, pero todos empiezan con una oración que se supone que nosotros tenemos una escuela laica, que eso es un tema para otro programa. Ese es otro tema. Y entonces, y el himno y 5 boches de la directora a todo lo que llegan. En vez de ser eso y ser el momento de alegría, de que canten, de que bailen, de que los niños crean, de que se fomente la creatividad de los diferentes cursos y de los diferentes espacios, entonces eso va a cambiar. Porque hay otro ambiente, hay otro clima. Claro que sí. Y otro tipo de relación. Claro que sí. Señor Peter, ¿también entiende usted, va en esta onda de que las actividades artísticas podrían aportar generosamente a este cambio de violencia? Sí, sí, hay muchas prácticas que lo que se llama inteligencias múltiples, donde se integran todo tipo de arte, de vicio, para inclusive aprender a matemática, lengua española, naturales, así que eso debería ser incluido en todas las materias. Hay muchas prácticas y lo que pienso que también lo que todos vemos es que hay muchas personas que están trabajando en este cambio positivo, pero somos todavía poco
no hay una masa suficientemente crítica para que los tomadores de decisión entiendan la necesidad de invertir más recursos. Ya. Casi nos vamos, pero no quiero finalizar sin ir donde Nilka, que ella es asesora del MINER y de seguro que habrá hecho un trabajo magnífico con ellos, pero ¿qué tanta aceptación, qué tanta receptividad has visto tú con respecto a los consejos que tú has dado según los estudios que has realizado de la violencia en las escuelas, Nilka? Bueno, el MINER está hace años en un proceso de tomar conciencia y de tomar acciones para este incremento que ha tenido nuestra sociedad en el tema de la violencia. Y sí veo que hay un interés genuino de querer hacer cambios. Ahora, son procesos y la violencia es bien compleja y desarticularla y desestructurarla de todo el entramado social cuesta. Y la escuela por sí misma, por sí sola, no puede con toda esta problemática, aunque la escuela sí puede hacer un gran aporte. Y creo que en eso hay un interés. Siempre está el tema de los recursos y el tema de que el sistema es bastante grande y aquí tal vez en lo que son las provincias y la ciudad y eso, en las comunas, se hace más fácil el acceso y todo eso favorece, pero a medida que se va alejando, se va distanciando, se va complejizando todo este proceso, pero yo veo que hay un interés. Ahora, no te puedo decir que los cambios, ni siquiera montar el proceso, es un proceso de 1 año o tal vez 2 años, es un proceso por cómo es el sistema, que lleva mucho más tiempo y también al cual hay que invertirle recursos y también al cual hay que invertirle seguimiento, porque no es solamente ponerlo a correr, sino que hay que darle seguimiento para que se esté cumpliendo, para ver que está con los criterios y hacer los ajustes necesarios que requiere, porque sabemos que este sistema son de personas que son dominicanas, que tienen nuestra cultura y que tienen esa cultura de esa violencia normalizada, en donde también tienen que desconstruir todo ese sistema de creencia que tienen alrededor de la violencia. Sí, muchísimas gracias, Nilka, y también muchísimas gracias a Tahira Vargas por habernos acompañado y al señor Peter Wanamaker de UNIVE. Una problemática que definitivamente hay que seguir con la mirada puesta, porque el tema de la violencia en nuestras escuelas cada vez nos espanta. Vamos a seguir esta mirada al tema de la violencia y sobre todo seguir cuestionando en qué se están invirtiendo los recursos del 4%, porque los protagonistas de esa revolución educativa, que son los profesores y los estudiantes, definitivamente necesitan mucha más atención. Recuerden que siempre hay mucho más en Acento TV.